Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de Ferrero de 3 leches. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a utilizar 7 huevos separados a temperatura ambiente y vamos a comenzar batiendo las claras de huevo. Cuando comience a levantar, vamos a agregar 1 taza y 1/4 de azúcar, que equivalen a 250 gramos. Y vamos a batir hasta que tengamos un merengue con picos suaves. Aquí ya está listo. Vamos a agregar a las 7 yemas de huevo 1 cucharada de esencia de vainilla. Vamos a mezclar y se lo vamos a agregar a las claras. Batimos hasta que se integre. Vamos a cernir 230 gramos de harina, 30 gramos de cocoa en polvo sin azúcar y 1,5 cucharadas de polvo para hornear. Integramos de forma envolvente, con mucho cuidado para no bajar el aire que ya integramos. Yo aquí tengo la cámara acelerada. Y así vamos a ir integrando la cocoa y la harina. Yo estoy utilizando harina todo uso. Aquí terminamos de agregar lo último de la harina. Voy a utilizar un molde de 24 centímetros. Lo engrasé con desmoldante casero para que sea más fácil que salga el bizcocho. Voy a pasar un palillo para distribuir muy bien la mezcla. Horno precalentado 180 grados centígrados por 45 a 50 minutos. Recuerda que depende de cada horno. Aquí ya salió del horno. Vamos a dejar enfriar. Aquí ya está frío. Así queda nuestro bizcocho de chocolate para 3 leches. Vamos a quitarle la pancita, la parte de arriba. Y dividimos en 2 partes. Queda esponjoso y queda muy rico. Vamos a comenzar con la preparación de las 3 leches sabor chocolate. Vamos a agregar media taza de leche condensada. Cernimos 1 cucharada de cocoa en polvo sin azúcar. Vamos a mezclar, a integrar. Agregamos 250 mililitros de media crema. Si no consigues en tu ciudad o en tu país, puedes utilizar crema para batir o nata para montar. Agregamos 400 mililitros de leche evaporada y medio litro de leche entera. Reservamos la preparación de 3 leches y vamos a comenzar para realizar el relleno. En un recipiente agregué media taza de leche a temperatura ambiente y vamos a agregar 1,5 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor. Vamos a dejar hidratar. Vamos a utilizar 4 ferreros. Yo los llevé al congelador por unos 20 minutos para poder picar. Terminamos de picar los 4 ferreros y vamos a reservar en refrigeración. Voy a utilizar un aro y un acetato, pero si tú no tienes, puedes utilizar el mismo molde en donde realizamos el bizcocho. Vamos a humedecer con la preparación de las 3 leches sabor chocolate y vamos a reservar. Y vamos a comenzar con el relleno. Aquí estoy utilizando 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente y batimos un poco y vamos a agregar 350 mililitros de crema para batir,
pero en esta ocasión estoy utilizando chantilly vegetal, que sí tiene azúcar. Vamos a batir hasta que tengamos picos suaves. El chantilly está frío, yo lo llevé al congelador por 20 minutos. Aquí ya está lista la crema con pico suave y vamos a ir agregando poco a poco media taza de crema de avellana y batimos hasta que terminemos de integrar toda la crema. Vamos a llevar a baño María la gelatina hidratada y vamos a ir agregando poco a poco el chantilly a la mezcla de la gelatina para que se vaya integrando. Se lo agregamos a la mezcla. No pasa nada si se ve cortado. Vamos a batir un poco con la batidora y vamos a agregar los 4 ferreros que habíamos picado y habíamos reservado en el refrigerador. Integramos muy bien esta preparación, rápido la debemos pasar al bizcocho, por eso tenemos que preparar el bizcocho para solamente agregar el relleno y distribuimos muy bien. Alisamos, emparejamos muy bien y vamos a agregar la otra parte del bizcocho. Vamos a apretar un poquito para que se unan. Agregamos la mezcla de 3 leches sabor chocolate. Tapamos con una bolsita o un plástico de cocina y ya vamos a refrigerar por toda una noche. Vamos a comenzar con el chantilly sabor chocolate. Voy a cernir 3 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar y vamos a agregar media taza de crema para batir o chantilly. La crema yo la llevé al microondas 30 segundos para que esté calientita y así se integre mucho mejor la cocoa. Aquí ya tenemos la cocoa a temperatura ambiente. Y vamos a comenzar a preparar nuestra crema. Aquí yo estoy agregando 400 mililitros de crema para batir. Agregamos la cocoa y llevamos a batir a velocidad media. Si vas a utilizar batidora manual, es a velocidad alta. Aquí ya está lista la crema. Chantilly sabor chocolate. Aquí ya pasó toda una noche en refrigeración. Vamos a quitar el aro y el acetato y vamos a cubrir el pastel. Para la crema chantilly, si no quieres usar la cocoa y quieres utilizar crema de avellana, solamente agregamos media taza de crema de avellana y ya quedaría un sabor más. Pero así me encantó, tiene un increíble sabor, está equilibrado, no es muy dulce este pastel. Así vamos a ir cubriendo este delicioso pastel y alisando. Terminamos de alisar el pastel y yo voy a utilizar media taza de crema de avellana o Nutella y lo vamos a llevar a baño María. Aquí tengo el agua, ya está caliente, le apagamos a la estufa y dejamos que se derrita la crema de avellana. Vamos a agregar 30 gramos de almendras tostadas. Aquí están picaditas las almendras. Y vamos a cubrir toda la parte de arriba con esta preparación.
Puedes cubrir todo el pastel de la parte también de las orillas. Yo solamente voy a agregar muy poco en las orillas. Por eso yo no le agregué crema de avellana al chantilly, porque va a tener una capa de esta crema en la parte de arriba. Así vamos a ir agregando esta crema de chocolate de avellana con los trocitos de almendras tostadas. Voy a utilizar la duya 1E de Wilton para la decoración. Y así terminamos con este delicioso pastel Ferrero. Queda delicioso con esas tres leches sabor chocolate. No queda nada dulce, queda perfecto su sabor. El relleno también queda delicioso. Vamos a agregar un poquito más de la mezcla de tres leches sabor chocolate. Vean qué delicioso pastel. Aquí no tenemos el peligro de que se salga el relleno o se haga lonjitas en las orillas del pastel. Quedó delicioso este pastel, de verdad se lo recomiendo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de tres leches y pay de queso, una combinación increíble y deliciosa. Comenzamos con los ingredientes. Vamos a separar 7 huevos y vamos a batir las claras. Cuando comience a levantar, vamos a agregar 250 gramos de azúcar, que equivalen tazas, una taza y un cuarto de azúcar. Se lo vamos a ir agregando poco a poco de forma de lluvia y vamos a estar batiendo. Lo que queremos conseguir es un merengue con picos suaves, ya que tengamos esa consistencia. Así tiene que quedar el merengue brillosito con picos suaves. Aquí a las yemas de huevo vamos a agregarle una cucharada de esencia de vainilla. Vamos a mezclar y se lo vamos a agregar a las claras de huevo. Batimos para que se integren. Vamos a cernir 260 gramos de harina, que en tazas equivale a 2 tazas más una cucharada de harina. Aquí estoy agregando una cucharadita y media de polvo para hornear. Vamos a cernir. Lo vamos a integrar en 3 partes la harina y vamos a batir de forma envolvente, muy suave, sin sobrebatir y tampoco batir, para no bajar el aire que ya integramos y nos quede un bizcocho muy esponjadito. Aquí yo voy a acelerar el video, pero yo lo hice muy despacio, como se los mostré hace un momento. Cernimos la segunda parte de la harina y vamos a ir batiendo de forma envolvente despacio. Yo voy a utilizar un molde redondo de 24 centímetros. Lo engrasé con un poco de manteca vegetal y agregué un poco de harina. Vamos a agregar la mezcla para el pastel de tres leches. Recuerda que si es un pastel de tres leches con relleno, necesita que esté un poquito más firme, que no esté tan blandito, para que soporte el relleno. Voy a pasar un palillo. Horno precalentado 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Aquí ya salió del horno, vamos a dejar enfriar y vamos a preparar la mezcla de 4 leches. Aquí voy a agregar media taza de leche condensada, una lata de media crema. Batimos para integrar. Agregamos una taza de leche y una lata de leche evaporada.
Vamos a batir para integrar. Agregamos una cucharada de vainilla y una cucharada de brandy. El brandy le da un delicioso sabor a esta mezcla. Vamos a reservar. Para realizar el pie de queso, vamos a comenzar a triturar 250 gramos de galleta María. Puedes utilizar la galleta de tu preferencia. Yo voy a mover un poco la galleta para que termine de triturar. Aquí ya está lista. Agregamos 2 cucharadas de azúcar, media cucharada de canela. Vamos a mezclar para que se integre la canela y el azúcar. Y agregamos 140 gramos de mantequilla sin sal y mezclamos hasta que se integre. Vamos a utilizar 2 moldes de 23 centímetros para pie. Yo voy a pesar 200 gramos de galleta para cada molde para que queden igual. Con un recipiente vamos a ir acomodando toda la galleta y vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados por 17 minutos. Aquí ya salieron del horno, vamos a dejar enfriar. Y en la licuadora vamos a agregar 200 gramos de queso crema. Agregamos 250 mililitros de media crema. Si no consigues en tu ciudad o en tu país, puedes utilizar crema para batir o nata para montar. Vamos a agregar 3 huevos y una cucharada de esencia de vainilla. Voy a mezclar un poco y se lo agregamos. 3 cucharadas de fécula de maíz. 300 mililitros de leche evaporada. Si no consigues, puedes utilizar leche regular. Y media taza de leche condensada. Esta cantidad es para los 2 pies de queso. Llevamos a licuar todos los ingredientes. Aquí la base de galleta ya está frío. Agregamos la mezcla de queso. Lo llevamos al horno precalentado 170 grados centígrados por 1 hora. Aquí ya salió del horno. El centro no está líquido. Así quedó. Dejamos enfriar y refrigeramos por toda una noche. Vamos a dividir el bizcocho en 2 partes y agregamos la mezcla de las leches. Yo voy a utilizar chantilly y vamos a mezclar un poco de fruta en almíbar. Esto es para el relleno. Puedes utilizar fruta fresca. Vamos a agregárselo al bizcocho. Este bizcocho vamos a dejarlo reposar por toda una noche. Ya listo con su relleno. Les recomiendo que esté sobrebatida el chantilly para que quede más firme. Aquí vamos a agregar la siguiente capa de bizcocho y le quitamos la pancita. Agregamos más mezcla de las leches. Tapamos con el plástico para cocina y vamos a llevar a refrigerar por toda una noche. Aquí ya es el día siguiente, ya está refrigerado el bizcocho y el pie toda una noche. Vamos a desmoldar el pie. Yo agregué un poquito de Nutella en la parte de abajo para que no se vaya a mover el pie, pero puedes utilizar chantilly. También le podrías agregar glucosa para que pegue el pie y no se vaya a mover. Vamos a agregar el pastel sobre el pie de queso. Vamos a centrarlo muy bien. Yo le voy a quitar un poco de la parte de las orillas para que quede del mismo tamaño del pie. Puedes utilizar un molde para hacer el bizcocho de 22 centímetros. Así quedaría del mismo tamaño que el pie. O puedes realizar el pie del mismo molde que estás haciendo el bizcocho. Pero me gusta esa presentación, que se vea que es pie de queso. Vamos a cubrir todo el pastel.
alisamos. Yo con el pie de queso hice 2 pasteles, pero puedes solamente hacer un pastel y el otro pie de queso lo puedes dejar así. Queda delicioso. Vamos a terminar de alisar el pastel. Yo voy a utilizar almendras tostadas para la decoración de la parte de abajo. También puedes utilizar galleta triturada y lo puedes decorar de la parte de abajo. Así quedó. Yo voy a utilizar un poco de chocolate y solamente voy a decorar con chocolate la parte de la mitad. La decoración ya depende de ustedes. Voy a utilizar la duya 1M de Wilton. Como el relleno es de frutas, vamos a agregar en la decoración fresas, kiwi y cerezas frescas. Aquí terminamos con la decoración. Así quedó este delicioso pastel. Voy a cortar un poquito en la parte de arriba. Como estoy utilizando chocolate para cubrir fruta y para helado, así lo venden este chocolate. Vamos a partir este delicioso pastel de 3 leches con pie de queso. La combinación queda espectacular, el sabor del pie de queso con la galleta. Wow, queda delicioso. Así queda esa combinación. Me encantó. Espero lo intenten y me comenten. Quedó delicioso este pastel, esta combinación de pie de queso con pastel de 3 leches relleno de frutas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de 3 leches sabor moca con pie de queso. Quédate y comenzamos con los ingredientes. Aquí tengo una cucharada de café soluble y le vamos a agregar una cucharada de leche caliente. Reservamos y vamos a cernir los ingredientes secos. 220 gramos de harina todo uso, 20 gramos de cocoa amargo sin azúcar y una cucharadita y media de polvo para hornear. Vamos a cernir estos ingredientes secos, reservamos y vamos a batir 8 claras de huevo. Cuando empiece a levantar las claras de huevo, vamos a agregar un poco de los 250 gramos de azúcar. Vamos a agregar un poco de este azúcar y vamos a batir hasta que tengamos un merengue con picos suaves. Vamos a reservar. Vamos a batir 8 yemas de huevo, agregamos un cuarto de cucharadita de sal y lo que nos quedó del azúcar. Vamos a batir las yemas de huevo hasta que tengamos un amarillo claro. Aquí ya está listo. Agregamos esencia de vainilla, una cucharada. Y vamos a agregar poco a poco la harina. Agregamos un poco de la leche, que es media taza. Batimos de forma envolvente con un batidor de globo o con solamente la espátula. No queremos bajar el aire que estamos integrando al batir las yemas. Terminamos de agregar la leche y lo que nos quedó de harina. Ya que acabamos de integrar toda la harina, vamos a agregar la preparación de café con leche del inicio del video hasta que se integre de forma envolvente.
Y vamos a agregar las claras de huevo, igual, de forma envolvente, hasta que se integre. Ya que se integró, vamos a vaciar toda la mezcla al otro recipiente de las claras y batimos de forma envolvente, despacio. Yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve rápido, para no bajar el aire que ya le integramos, para que nos quede un bizcocho bien esponjadito. Así vamos a terminar de integrar, no hay que sobrebatir. Vamos a utilizar un molde de 24 centímetros, lo vamos a hornear, horno precalentado 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Depende de cada horno. Aquí ya salió del horno, vamos a dejar enfriar. Vamos a comenzar a triturar 250 gramos de galleta María. Puedes utilizar la galleta de tu preferencia. Yo voy a mover un poco la galleta para que termine de triturar. Aquí ya está lista. Agregamos 2 cucharadas de azúcar, media cucharada de canela. Vamos a mezclar para que se integre la canela y el azúcar. Y agregamos 140 gramos de mantequilla sin sal y mezclamos hasta que se integre. Vamos a utilizar 2 moldes de 23 centímetros para pie. Yo voy a pesar 200 gramos de galleta para cada molde para que queden igual. Con un recipiente vamos a ir acomodando toda la galleta y vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados por 17 minutos. Aquí ya salieron del horno, vamos a dejar enfriar. Y en la licuadora vamos a agregar 200 gramos de queso crema. Agregamos 250 mililitros de media crema. Si no consigues en tu ciudad o en tu país, puedes utilizar crema para batir o nata para montar. Vamos a agregar 3 huevos y una cucharada de esencia de vainilla. Voy a mezclar un poco y se lo agregamos. 3 cucharadas de fécula de maíz. 300 mililitros de leche evaporada. Si no consigues, puedes utilizar leche regular. Y media taza de leche condensada. Esta cantidad es para los 2 pies de queso. Llevamos a licuar todos los ingredientes. Aquí la base de galleta ya está frío. Agregamos la mezcla de queso. Lo llevamos al horno precalentado 170 grados centígrados por 1 hora. Aquí ya salió del horno. El centro no está líquido. Así quedó. Dejamos enfriar y refrigeramos por toda una noche. Vamos a preparar la mezcla de 3 leches sabor moca. En un recipiente vamos a agregar una taza de leche caliente. Agregamos una cucharada de café soluble. Agregamos una cucharada y media de cocoa en polvo sin azúcar. Vamos a mezclar muy bien hasta que se integre. Agregamos una lata de media crema. Mezclamos hasta que se integre. Una cucharada y media de licor de tu preferencia. Yo estoy utilizando brandy. Voy a agregar media taza de leche condensada y una lata de leche evaporada. La crema para cubrir el pastel. Aquí tengo media taza de chantilly con azúcar. Vamos a calentar y voy a agregar una cucharada de café soluble.
Le apagamos a la estufa y agregamos 100 gramos de chocolate semi amargo. Mezclamos hasta que se integren todos los ingredientes y vamos a dejar enfriar esta preparación. En un recipiente vamos a agregar 2 tazas de chantilly. Este chantilly ya tiene azúcar. Ya que tengamos un chantilly con picos firmes, vamos a ir agregando la preparación que hicimos de chocolate y café. Así para preparar este chantilly sabor moca. Vamos a batir hasta que se integre y tengamos picos firmes. En el fondo vamos a poner plástico de cocina o una bolsita y vamos a dividir el bizcocho en 2 partes. Y vamos a comenzar a humedecer con la mezcla y vamos a rellenar. Vamos a agregar la siguiente capa de bizcocho. Le quitamos la parte de la pancita de arriba y seguimos agregando la mezcla de las leches. Vamos a tapar y vamos a llevar a refrigerar mínimo 4 horas. Yo voy a agregar un poquito de Nutella para que no se mueva el pie. Puedes utilizar glucosa o un poco del chantilly. Aquí ya desmoldamos el pie de queso y vamos a agregar el bizcocho. Yo voy a quitar la parte de las orillas para que quede del mismo tamaño y vamos a cubrir con esta deliciosa crema sabor moca. Pasamos un alisador. Terminamos de alisar. Yo trituré 4 galletas Oreo y vamos a agregárselo en la parte de abajo. Para la decoración, puedes utilizar chocolate. Yo voy a agregar un poco de chocolate para cubrir fresas. Yo voy a utilizar la duya 2D de Wilton. Agregamos unas galletas y unas fresas y queda listo este pastel así decorado. Vamos a partir este pastel para que vean cómo queda por dentro. Y así terminamos con este delicioso pastel de moca con pie de queso de 3 leches. Queda espectacular el sabor. Espero lo intenten y me comenten. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.